el capítulo 1, desde el versículo 22 al 27. Dice la palabra de Dios. Primera de Santiago, versículo 22 al 27. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle porque podamos ser esos hacedores de su palabra y no nos quedemos tan solamente en ser oidores de ella. Cerremos nuestros ojos y con una actitud de corazón pidámosle al Señor que nos escuche, que escuche esta oración y que nos ayude a que podamos poner toda su palabra por obra, que podamos ser esos fieles testigos de Jesucristo, que allí fuera la gente vea unas vidas transformadas, unas vidas diferentes, unas vidas que no comulgan con todas las cosas oscuras del mundo, con todo el mundo anticristo, sino que vean al Maestro a través de nosotros, de cada acción que hacemos, de cada cosa que decimos, que sea siempre para edificación de su iglesia y de los que aún no creen. Que podamos nosotros, cuando testifiquemos de Cristo y hablemos de Él y llevemos las buenas nuevas al que no lo conoce, vean en nosotros una vida diferente, una vida verdaderamente entregada a Cristo, al Maestro, al que nos enseña, de quien nosotros debemos ser, de ser una copia, al único que nosotros, el único patrón que tenemos para copiar, para parecernos cada día más a Él, es a Jesucristo y su carácter. Así que, Señor Santo, Padre Eterno, ayúdanos a que todas estas palabras sean de verdad reveladas en nuestro corazón, en ese corazón nuevo que tú has puesto, en esa vida nueva que tú nos has dado por creer en ti, Jesús, que sea revelada allí y que nosotros podamos ser hacedores, Señor, no tan solo oidores. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios, síguenos guiando día a día, Señor, conformándonos más a ti, Cristo Jesús. Ayúdanos en todas las cosas, Señor, en las que podemos tener debilidades, Señor. Fortalécenos en tu espíritu. Señor, tú tienes el poder, tuyo es el reino por siempre, Señor. Tú eres nuestro hacedor. Y es a través de ti que pudimos nacer de nuevo y experimentar una nueva vida en ti, Cristo. Así que te pedimos ayuda para caminar rectos hacia ese camino
de salvación y de esperanza para el que no cree, Señor. Es por nuestro testimonio que muchos se convertirán y tú les darás ese conocimiento de ti, ese convencimiento de ti, Cristo. Así que ayúdanos en este caminar diario, Señor, que tenemos como cristianos. Te lo pido, Señor, en tu nombre, que es poderoso y que es nombre sobre todo nombre, que es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey y Redentor. Amén. Hay una historia que he compartido en muchas ocasiones con ustedes, y preparando este mensaje, la historia otra vez vino a mi cabeza. Me gustaría que entendamos lo que nos quiere decir esta historia. Es de un joven pastor que fue invitado a una congregación a llevar el mensaje, y él fue y la llevó y compartió el mensaje, y a la gente le gustó mucho. Y dijeron pocos meses después, bueno, el mensaje, ¿se acuerdan de aquel joven pastor que nos trajo ese mensaje? Estuvo muy interesante, podríamos volverlo a invitar. Y lo volvieron a invitar, y el chico volvió y compartió el mismo mensaje. Entonces la gente, pues este mensaje ya lo habíamos escuchado, como los que ya habían escuchado esta historia anteriormente. Este mensaje ya lo habíamos escuchado, dicen ellos. Sí, está muy bien, lo dejaron pasar. Meses después necesitaron otra vez que el predicador volviera a la iglesia, y él volvió y llevó el mismo mensaje. Entonces ya la congregación estaba un poco extrañada. Bueno, este hombre, las veces que lo invitamos, siempre nos trae el mismo mensaje. ¿Será que es que no tiene otra cosa que compartirnos? Lo dejaron así, y pues se presentó la necesidad nuevamente, y dijeron, vamos a invitar al predicador aquel, pero en esta ocasión le vamos a pedir que por favor no nos repita el mismo mensaje. Entonces lo invitaron. Cuando lo llamaron y se reunieron con él, le dijeron, bueno, nos gusta mucho la forma en que usted nos transmite la palabra de Dios, pero nos gustaría que no nos repita el mismo mensaje, es que ha venido 3 veces con el mismo mensaje. Y el predicador les contestó, bueno, la razón por la que yo les repito constantemente, o las 3 veces que he venido, el mismo mensaje, es porque parece ser que ustedes no lo han entendido, ustedes no lo han recibido. Entonces me veo en la necesidad de repetirles el mismo mensaje una y otra vez. Estudiar las Escrituras por el hecho de adquirir sabiduría es un autoengaño. Enseñar la palabra de Dios a otros sin buscar la exaltación y la glorificación de Dios es una usurpación. Y esta usurpación conlleva a la gente a que se les endurezca el corazón y a que se aparten cada vez más y más de Dios. Estas 2 tipos de prácticas, tanto estudiar las Escrituras solamente por adquirir un conocimiento y no obedeciendo lo que el Señor nos demanda en su palabra, enseñar la palabra de Dios buscando no sé qué, sin buscar la gloria y la exaltación de Dios, son prácticas que mutilan nuestras vidas. ¿Por qué las mutilan? Porque la palabra de Dios es recibida, pero no da ningún tipo de fruto. Se queda ahí, pero no pasa nada con ella. La Biblia, la palabra de Dios, no es un libro de texto, todos lo sabemos.
No fue escrita simplemente para educar, ni fue escrita pensando en consignar allí unas pautas para adquirir una vida mejor. Hermanos, todos sabemos que la palabra de Dios es mucho más que esto. Y a menudo hemos escuchado que la palabra de Dios es viva. Pero nosotros hemos dejado que la palabra de Dios eche esas raíces que tiene que echar en nuestros seres. Es decir, si nosotros permitimos que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro interior, es como si brotaran agua fresca, ríos de agua viva, me está diciendo mi esposa. Me has quitado las palabras de la boca. Ríos de agua viva. Y entonces es ahí cuando estaremos verdaderamente disponibles para servir al Señor. Y la verdad es que todo esto ocurre única y exclusivamente porque Dios nos permitió que fuéramos constructores de su reino. Él es el que lo permite. Por nuestras manos, no. Es el Señor el que nos da el privilegio de poder inmiscuirnos. Los que estuvimos en el estudio bíblico el jueves, el pastor nos compartió acerca de la reconstrucción del templo, de los muros de Israel, que hizo ¿quién? ¿Alguien se acuerda? Nehemías. Y él simplemente se dispuso. Ya eso es a lo que estamos llamados, hermanos. Y puedo poner muchos ejemplos, algo así, porque hace 2 meses no teníamos lo que está ocurriendo ahorita. Y han sido todos estos chicos dispuestos que dijeron: vamos a reconstruir los muros, vamos a reconstruir nuestro templo. Y se metieron, tal vez con pocos conocimientos, tal vez con un poco de negación. Pero yo creo que el Señor los tocó y les puso en sus corazones ese deseo en el momento que tenía que ser. Cuando Dios quiso que así fuera, no cuando ellos se les antojó pasar aquí y hacer algo. Fue cuando Dios los fue llamando uno por uno y les fue diciendo: ven que te necesito. Así habla el Señor, así obra Dios. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Todos lo conocemos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchas partes en las Escrituras donde nos habla que la palabra de Dios es una espada, pero aquí agrega el apóstol que es viva, que es una espada de doble filo. Generalmente tenían un solo filo, pero las que llevan doble filo hacen más daño, penetran más a fondo. Y dice que más cortante que espada de los 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hay veces nos cuesta trabajo diferenciar cuál es el alma, cuál es el espíritu. Es un poco confuso darle un significado a cada una de estas. Pero si el apóstol nos dice que hasta el alma y el espíritu, es porque son 2 partes de nosotros. Y esa espada de Dios, la palabra, tiene la capacidad de partir eso que no vemos y que nos cuesta un poco trabajo explicarlo. Y después nos habla de la parte física, hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Saben cuáles son las coyunturas, verdad? Lo que une los huesos. Y si voy más allá, ¿saben cuáles son los tuétanos? Vean qué espada tan poderosa, lo que está dentro del hueso. Tengo entendido que uno de los huesos más fuertes que tenemos en el cuerpo humano, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? El fémur. Muy bien, Kevin. El fémur. Y la espada de Dios, la palabra de Dios, de doble filo,
es tan fuerte y tan poderosa que es capaz de partir y llegar hasta el tuétano. Esa es la palabra de Dios. Dice que discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Es decir, que lo que está aquí parece ser que a veces no concuerda con lo que está aquí. Hay veces, hermanos, tenemos luchas entre esto y esto, pero la palabra de Dios discierne le da claridad y me demuestra las intenciones de Le decía ayer a uno de nuestros hermanitos, le decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque parece ser que de aquí se gestan muchísimas cosas que esta no es capaz de pensar, no es capaz de procesar. Dice que la palabra de Dios es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la mente y el corazón son dos cosas tan maravillosas que Dios ha hecho, que tienen tantas capacidades, pero la verdad es que sin el Espíritu Santo de Dios, sin el discernimiento de la palabra de Dios, tienen pocas posibilidades de alcanzar el entendimiento de su palabra. Hace 2 semanas estuve hablando acerca de la sabiduría y decía yo que la sabiduría de este mundo es cortita, no da para entender la palabra de Dios. Compartíamos que el Señor ha hecho de lo vil, de lo más simple, lo más grande para avergonzar a los sabios. Y por más que yo quiera metérmela en la cabeza y grabarla en mi cabeza, si no tengo el poder del Espíritu Santo de Dios, va a ser un conocimiento adquirido, no va a ser más que eso. Y el apóstol Santiago hoy nos incita a que trascendamos más allá, a que la tengamos en la cabeza, pero que sea una realidad en nuestras vidas. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, no percibe las cosas, no las entiende. Hay un versículo muy bonito, no lo tengo ahorita presente, perdónenme por eso, se me acaba de venir a la cabeza, que dice que la palabra de Dios es poder para salvación y locura para los que no están en Cristo, que están locos, nos llaman. Ay, qué rico ser un loco por Cristo, apasionado de la palabra de Dios. Sigo con el versículo de 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el Dios del que nosotros hablamos aquí en nuestra iglesia, el Dios que nos amó tanto que nosotros no entendemos muchas cosas de las que hace diariamente por nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos ayude a tener la palabra bien revelada, bien entendida, y que nos siga impulsando día a día a ponerla por obra. Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya saben que mis clases me están sirviendo de algo, especialmente el griego, me está sirviendo de algo. Dice el versículo 22 que los cristianos que se limitan a oír la palabra de Dios se engañan a sí mismos. La palabra oyente de la que nos habla aquí Santiago proviene o tiene una raíz griega que es akrotai. Y akrotai no solamente habla de ser, tiene una trascendencia más allá de ser un oidor. Se refiere a aquellos
que escuchan atentamente con cierto interés. ¿Se dan cuenta de todo lo que acabo de decir? Podríamos decir, acrotai se refiere a escuchar. No. Habla de aquellos que escuchan atentamente con cierto interés. Lo voy a poner un ejemplo. Oidores es como aquella persona que asiste a la universidad como oyente. Puede ir todo el tiempo a la universidad, escuchar, participar de las clases, pero esta persona no se le toman en cuenta o no tiene que presentar evaluaciones, ni tiene que presentar exámenes, ni trabajos. Por ende, cuando se termina el semestre, esta persona no presenta, no obtiene ni grados, no obtiene resultados, no tiene un título que acredite su carrera o su paso por la universidad. ¿Entienden? Porque no tenemos por qué ser oidores de la palabra de Dios. Porque si somos oidores de la palabra de Dios, vamos a ser como aquel oyente. Y honestamente, hermanos, yo quiero que el Señor, cuando esté yo ante su presencia, me reconozca como aquel hijo que llamó. Quiero obtener mi título de cristiano, pero para obtenerlo tengo que ser hacedor de la palabra de Dios, no solamente oidor. No nos quedemos en la superficie. Debemos de escuchar la palabra de Dios, leerla, buscarla, pero se queda en la superficie cuando solamente llega hasta ese punto. Si meditamos en ella, si la discernimos y permitimos que baje a nuestro corazón, ahí es cuando vamos a realmente reconocernos como esos servidores del reino, porque ya está ahí, intrínseca en nosotros. Versículo 23 y 24 de Santiago dice: por cuanto alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que mira su cara en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida se olvida de cómo era. Un versículo que Pablo con la ilustración que hace del espejo, nos ayuda mucho a entenderlo. Es como una persona que va al espejo y se encuentra con la cara sucia, se da cuenta que su cara está sucia, despeinado, no afeitado, iba a decir desafeitado, no afeitado, tal vez con la camisa manchada, y si tiene corbata, la corbata torcida y su traje roto, y se mira en el espejo y se voltea y se va, consciente, después de haberse reflejado en el espejo, consciente de cómo está, pero él se va, sigue con su vida. Ese es el cristiano del que nos habla aquí Santiago, aquel que viene al espejo, se da cuenta de su pecaminosidad, en la palabra de Dios se confronta y puede ver la necesidad tan profunda que tiene de Jesús, sus faltas, sus errores, pero que sigue viviendo de esta manera y no hace nada. Una vez que nos vemos reflejados en la palabra de Dios, en el espejo, tenemos que hacer esas palabras vivas en nuestras vidas, que transformen, como lo dije anteriormente, que venga a nuestro corazón y transforme nuestra mente, nuestra existencia, que nos quitemos ese vestido del viejo hombre y lo reemplacemos por la nueva criatura en la que Jesucristo creyó en nosotros, porque Él creyó en cada uno de nosotros, porque Él dijo: yo estoy dispuesto a entregar mi vida por todos aquellos que en mí creen. Así nosotros
muchas veces no creamos mucho en nosotros mismos. Él ya creyó. Tenemos, hermanos, que una vez que nos vemos reflejados en la palabra de Dios, cogerla, masticarla, pasarla, que me alimente, que me sustente, y poco a poco ir cambiando, ir dejando. Y qué maravilla aquel que puede coger y dejarla de una vez, su vieja naturaleza, transformado inmediatamente. Eso sería maravilloso, pero sabemos que es un caminar paso a paso, con paciencia, pero viendo que el Señor va obrando en nuestras vidas, un día a la vez, un cambio a la vez. No vuelvo atrás, dice la canción, conscientes de que yo no vuelvo atrás. Me vi reflejado y confrontado en la palabra de Dios, entonces cambio, no vuelvo atrás. De eso es lo que nos habla el versículo 23 y 24. No será que el hombre que se mire y se ve y se marcha, y él se olvida de cómo era. Versículo 25 dice: pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. En este versículo 25, Santiago nos describe el concepto que Dios tiene de un cristiano comprometido, ni más ni menos, hermanos. El que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, insiste, permanece en ella, lucha en ella. Vienen los vientos, viene la tentación, viene la debilidad, y la persona dice: no, la palabra de Dios es mi fortaleza, no me aparto de ella. Ese es el cristiano que se compromete, que se mantiene, que lucha. Dice el griego, porque una vez más estuve mirando, la palabra paracupto, que significa inclinarse. Es decir, que la persona está inclinada ante la majestuosidad de Dios, ante la palabra. Reconoce su dependencia de Dios y se inclina. Cuando nos inclinamos ante alguien, o antiguamente se inclinaban, en un acto de sumisión, me sujeto, no me aparto. Eso es de lo que nos habla el versículo 25. Llegamos no a depender más de nuestro razonamiento, ni del entendimiento, ni de cómo recibimos las cosas, sino estamos tan sujetos y tan sometidos a Dios, de que la palabra es la que nos guía y la ponemos por obra. Tengo aquí entre mis notas: como cristianos debemos de comprender que el secreto de una felicidad real y duradera se encuentra en el servicio diario y desprendimiento de nuestras vidas y entrega a nuestro Salvador. Versículo 26, y ahora sí voy con la otra parte. Dice: si alguno parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal parece ser vana. Esta palabra sí es de la etimología, tiene su etimología en una raíz latina. Me he confundido con el anterior, ya no se me cruzaron aquí las notas. Dice que religioso proviene del latín religionis, que procede de un verbo que es religiare, que esto significa estar ligado, amarrado. Cuando traigo estas palabras y estas explicaciones es para que podamos ver que lo que nosotros entendemos o conocemos generalmente de una palabra no tiene el propósito que conocemos, sino que inicialmente tenía una razón distinta. Entonces religión quiere decir que estoy atado a una doctrina, que estoy atado en este caso a un Dios, porque también si lo buscan en los diccionarios va a decir que Dios o dioses no le dan el crédito al único creador, al único que realmente es el que transforma y cambia las vidas. Entonces, ¿qué es esta doctrina de la que nos habla Santiago? ¿Qué es lo que pasa con este hombre que profesa su religión
y que no retiene su lengua. Bueno, Santiago nos dice que cuando un hombre que parece religioso no refrena ni controla su lengua, ocurren dos cosas. La primera, que se engaña a sí mismo. O sea, son esas personas que están diciendo muchas cosas. ¿Hasta qué punto está bien revelado? Solo el Señor lo sabe, y aquel que lo está haciendo también lo sabe. Y la segunda cosa que ocurre es que su religión es vana y despreciable, y tan pronto, escuchen bien esto, tan pronto como se necesita la exhortación y la aplicación de la religiosidad que dice tener, no sale con nada, no prospera, no va a ninguna parte. Por el contrario, es una piedra de tropiezo, porque conducen al error. Es decir, que si no está revelado en su corazón, si no lo cree, realmente no va a ir a ninguna parte. No va a surgir efecto, no va a alcanzar los corazones, no va a tocar una vida, ni siquiera vamos a sentir que es real, sino solamente es conocimiento adquirido. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque por eso le decimos tantas veces, hoy lo hablábamos una vez más en la escuela dominical, siempre estar observando, siempre estar pendientes de cuál es la enseñanza que llega a nuestros oídos. ¿Concuerda con la palabra de Dios? El Espíritu Santo lo está revelando en nuestras vidas. Hay veces es mejor coger un poquito que alimente bien y no un montón de cosas que me indigesten y no me lleven a ningún lugar. Tengo un profesor, el pastor Emanuel Buco, me dijo esta semana que lo que alimenta es el cocido que se prepara, que mamá prepara en casa. Es decir, la papita, la carne, los guisantes, eso que mamá prepara en casa, que es sencillo, pero es bien cocidito, con amor, eso es lo que nos alimenta. No esos buffets, no esas cenas llenas de parafernalia, estudiosas, así, majestuosas. Eso está bien de vez en cuando, pero lo que nos alimenta es la palabra de Dios, poquita, bien entendida, bien revelada. Eso es lo que nos va a mantener fuertes para cuando llegue la tormenta. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Bendición, que estemos bien conscientes de lo que se nos enseña, de lo que predicamos, de lo que estudiamos. Que cuando la persona que está enseñando en la escuela dominical lo esté haciendo, sea para enaltecer el nombre de Dios, para darle gloria al Señor, para que quede en el corazón y no vaya a ser una letra muerta en la vida de los hermanos. Le ruego a Dios que me ilumine, que me dé la palabra que tiene que ser correspondiente para traerla aquí a ustedes, hermanos, que no sean ideas mías, porque mis ideas no van a ninguna parte. Es la palabra de Dios la que transforma las vidas, la que cambia. Quiero terminar con el versículo 27, que me lleva a dos lecturas muy bonitas. El versículo 27 dice: la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, Pablo lo que nos está diciendo es que nos está exhortando a que pongamos en práctica la palabra, la escritura, que sea una doctrina pura y sin mancha. Y pone por ejemplo a las viudas y a los huérfanos, porque si lo vemos, las viudas y los huérfanos son personas desamparadas. Nos está exhortando a que nos apiademos de los más débiles. Nos exhorta a que seamos misericordiosos con aquellos que necesitan ser escuchados, visitados, que necesitan una palabra de aliento,
que la palabra que Él nos está dando y que se está revelando en nuestros corazones sea para los demás, que seamos un canal de distribución, dicen en términos mercantiles. Mire lo que dice Tito en su capítulo 1, versículo 15 y 16. Capítulo 1, versículo 15 y 16 de Tito dice: para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan todo. Lo dijiste hoy, Alfredo. Son abominables y desobedientes y reprobados para toda buena obra. Qué tremendo. El Señor nos insiste una vez más: fíjese, miren los frutos, fíjese, porque se han metido, Angélica lo enseñó hoy, con falsas doctrinas, enseñanzas que conducen al error, que corrompen, que dañan, que destruyen. Nos insiste mucho, porque es que el enemigo, el devorador, busca estos canales de distribución, estas formas de meterse. Poníamos el ejemplo aquel de otra vez que se me olvidó el nombre, de la secta aquella, que son muy sutiles, muy sutiles. Cuando menos piensan, los tienes aquí en el cuello, suben pierna arriba, te van enredando con sus artimañas, y cuando menos piensas, te están diciendo cosas acá, y te han corrompido y te han comido tu cabeza, tu corazón, y se apartan de Dios. Tenemos que ser muy observadores. Tito capítulo 2, versículo 1, del 1 al 8 dice: pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vean la diferencia. Habla tú, nos está hablando a nosotros, a bendición, nos está diciendo que hablemos la sana doctrina, que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras, ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos y a sus hijos. Pone o comienza con estos dos ejemplos de las personas mayores, de los hombres y mujeres mayores, porque es que son puestos o los tenemos en la iglesia para que nos enseñen. Son fuente de sabiduría. Nos exhorta a que compartamos con ellos. Son fuente de sabiduría, porque el Señor les ha permitido vivir muchas cosas que a nosotros no, y mucho mejor si son cristianos comprometidos, porque conocen la palabra de Dios y nos van a contagiar de eso. Versículo 5 del segundo capítulo de Tito dice: nos exhorta a que sean prudentes, exhorta a sus mujeres a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Muchas cosas se han hablado de que la sumisión de la mujer, ¿qué tal? Si nosotros leemos bien la palabra de Dios, aquí ninguno está por encima del otro. Habla de la mujer, pero después le dice al hombre: tú tienes que estar sujeto. Ella se sujeta a ti si tú estás sujeto al maestro, si tú eres un siervo de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y los dos, tanto hombre como mujer, sujetos a la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad, eso es lo que nos demanda. Hombro a hombro, un equipo, juntos, para el servicio, para la obra, para la buena disposición, la buena enseñanza. Versículo 6: exhorta a sí mismo a los jóvenes
a que sean prudentes, jóvenes sean prudentes, mostrándote en todo como ejemplo de buena obra. Demuestra tu enseñanza íntegra, seriedad y palabra sana e irreprensible, para que el que se nos ponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Nos exhorta a la integridad cristiana, al compromiso, a la dependencia del Señor, de su palabra. Nos exhorta a tener una unidad de espíritu, una misma comunión, a amarnos, a cuidarnos los unos a los otros. Hablamos en la mañana de la responsabilidad y compromiso. Allá en la mañana, cuando estamos aquí en la mañana en la escuela dominical, no estamos en una parte o en un, ¿cómo lo digo?, en una actividad aparte del servicio del día domingo. No es el preámbulo de la predicación. Son dos cosas que están ligadas una a la otra: la escuela dominical y la predicación. Van de la mano. Y una vez más, no nos lo proponemos. Si coinciden muchas cosas que hemos estudiado en la mañana, es porque Él nos está hablando. Es porque Él, así como lo hizo a través de sus profetas, los apóstoles, los discípulos, Él está uniendo lazos entre unos y otros. 66 libros tiene, y ninguno discrepa del otro. Están perfectamente entrelazados. Eso solo puede venir de parte del Espíritu Santo de Dios. Así que si hoy hemos escuchado bastante acerca de la responsabilidad, del compromiso, de hacer la palabra viva, es porque Dios nos está hablando. Y tenemos que estar muy agradecidos porque el Señor nos habla. Terrible sería que vengamos acá y salgamos vacíos, sin alimento. Somos muy, muy, muy bendecidos, hermanos, porque el Señor nos está tratando con tanto cariño, que nos instruye, que nos cuida, que nos podemos sentir amados por Dios, verdaderamente.